Bien, hermanos, esta tarde, Dios les bendiga, quería hablarles acerca de la armadura, de la guerra espiritual, de la lucha y de la batalla espiritual que muchas veces tenemos a diario y que muchas veces también ignoramos. Pero tenemos una batalla espiritual del momento que nosotros aceptamos a Cristo. La Biblia dice que tenemos lucha, ¿no?, contra principados, potestades y toda hueste de maldad en las regiones celestes. Es decir, hermanos, que cada uno de nosotros como cristianos, en el momento que aceptamos a Cristo, hay una batalla espiritual, hay una lucha, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar de la armadura que Dios nos da en estos versículos, en la carta a los Efesios. Pablo cierra su carta a los Efesios con una conclusión y nos describe claramente lo que es la batalla espiritual. Claramente ahí el apóstol Pablo nos da indicaciones de la batalla que como cristianos tenemos. Vamos a ir de la lucha espiritual que todo cristiano enfrenta, ¿sí? Y Pablo nos da esa descripción en Efesios. Efesios 6, verso 10 en adelante, si lo tienen, hermanos. Efesios capítulo 6, verso 10. Yo lo voy a leer en la Biblia del lenguaje sencillo, ¿sí? Una palabra final dice, así empieza. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, dice esta versión, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así pues, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Y además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse en la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y bien, el apóstol Pablo empieza a describirnos esa armadura. Y hoy vamos a empezar con el cinturón de la verdad, ¿sí? Y el cinturón tiene que ver, hace una analogía el apóstol Pablo, ¿no? De sostener el cinturón, hace una analogía de un soldado romano, porque él está 24 horas observando un soldado. Está en una prisión, un ejemplo, domiciliaria, pero él está observando 24 horas ese soldado y trae esa analogía y dice, pónganse en el cinturón de la verdad, ¿sí? Sostener la armadura, ¿sí? Recuerdo cuando viajamos por primera vez en el avión, pónganse, por favor, ¿cuáles son los que viajan por primera vez? Y ahí con vergüenza estábamos levantando la mano, ahí. Y después, cuando ya volvíamos, ¿cuáles son los que viajan por primera vez? Ya no levantábamos las manos, ahí ya estábamos. Pero el cinturón, hermanos, muchas veces previene, ¿no? Es una precaución. ¿Cuántas veces el cinturón de seguridad, por eso en los vehículos, en los automóviles, no solamente te libra de una multa, sino que puede salvarte la vida de un choque, ¿o no? Por eso Pablo trae esta analogía, ¿sí? Y en esta noche, todos nosotros, mis hermanos, somos mucho más débiles de lo que nosotros pensamos. Y por eso Pablo trae esta advertencia de esta lucha espiritual que cada uno de nosotros tenemos como cristianos. Y podemos ver tres cosas. Hay una advertencia, pero también dice que hay un adversario y hay una armadura que hay que utilizar.
tres cosas que tenemos que tener en mente: una advertencia, un adversario y una armadura. Y la advertencia que el apóstol Pablo nos da es lo que le decía: apenas nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, la Biblia misma dice que hemos sido trasladados del reino de la luz, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Efesios 2, y 3, no lo busque, pero yo se lo voy a leer, dice: en los cuales, dice, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también nosotros, dice, vivimos en otro tiempo. Nosotros estuvimos antes ahí, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que cada uno de nosotros éramos manejados, ¿sí?, por Satanás. Pero desde el día que empezamos a seguir a Cristo, díganme, cuando aceptamos al Señor, empezamos a tener luchas, situaciones que nos pasan, y tomamos la decisión de seguir a Cristo. ¿Y por qué me pasa esto si yo estoy decidiendo ir en pos de la verdad, seguir a Jesús? Y vienen un montón de luchas a nuestras vidas. Pero acá viene la advertencia del apóstol Pablo. Nosotros muchas veces somos débiles, pero la advertencia que el apóstol Pablo da dice: fortalezcanse, pero no en su propia fuerza. Fortalezcanse en el poder del Señor. Ahí es donde nosotros nos podemos fortalecer, no en nuestras propias capacidades, nuestras propias fuerzas, porque somos débiles. Por eso la advertencia que el apóstol da dice: ustedes fortalezcanse en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. ¿Sí? Es la única manera que nosotros podemos enfrentar esta batalla. ¿Sí? Es la única forma de que vos y yo podamos enfrentar esta batalla espiritual. No es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Y la única manera que vos y yo podemos dar batalla a esta lucha espiritual es cuando nosotros nos fortalecemos en el poder de su fuerza. ¿Sí? Es la única manera, ¿sí? La fortaleza que Dios nos da para enfrentar esa lucha espiritual, ¿sí? Por eso, lo primero que el apóstol Pablo dice: fortalezcanse, pero en el poder de su fuerza. Porque si no, no hay chance. Si no es así, no hay chance, no hay forma. ¿Sí? La única manera de enfrentar la batalla espiritual es cuando yo estoy unido a Cristo. Es la única forma que podemos vencer cada batalla y esa batalla espiritual que tenemos a diario. Por eso les dice: por los demás hermanos, fortalezcanse en el poder de su fuerza. La misma Biblia nos advierte ahí, nos dice que algunos piensan que esa batalla es para los pastores o para alguien que está en una posición de ministerio. Pero si vemos la Biblia, y dice hermanos, la batalla es para todos, no solamente para un pastor, para todos estamos llamados, estamos en una lucha espiritual. No dice ahí solamente pastores, evangelistas, dice por lo demás hermanos, dice en plural el apóstol Pablo. ¿Sí? Esta batalla es para todos los cristianos, no para algunos. Hay un engaño muchas veces, porque dicen: no, yo ya tengo tantos años de cristiano que ya la sé toda, ya no tengo luchas, no tengo nada. Es como ese ejemplo que muchas veces pone aquel que tiene una antigüedad en el trabajo: a mí ya no me van a echar, yo ya tengo como 40 años en la empresa. Y así nos acostumbramos. Y dice: no, yo ya no tengo lucha, ya no tengo batalla, yo ya estoy tranquilo, estoy bien acá en mi zona de confort. Y eso es un engaño. Porque Satanás es sigiloso, hermanos, padre de mentira, y eso es lo que quiere que vos creas. Pero es una batalla continua. Y muchas veces escuchamos decir también que no hay una batalla espiritual. Sí que la hay, hermanos.
Ahí la misma Biblia, lo acabamos de leer y lo acabamos de corroborar. La misma Escritura afirma que hay una batalla, pero que no la podemos pelear en nuestras propias fuerzas, sino cuando nos fortalecemos en el Señor, en esa comunión con Dios. ¿Sí? Y algunos en zona de confort se toman ciertos permisos, ¿sí? Y dicen que no, que esa lucha no es para ellos que están ahí llevando al frente una congregación, la lucha es para ellos, no, la lucha dice, por tanto, hermanos, en plural, es para todos, los que hemos aceptado a Cristo, ¿sí? Efesios 6:12 dice, pues no luchamos, pues no luchamos contra enemigos, dice. Ahí dice, ¿no? Efesios 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores. Y ahí empieza a describir la batalla espiritual. De hecho, el apóstol Pedro afirma esto también. Lo que Pablo está diciendo, lo afirma el apóstol Pedro en una de sus cartas. Primera de Pedro 5:8. Primera carta de Pedro. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a los cuales dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En vuestros hermanos, dice Pedro, en todo el mundo. Esa lucha es para todos los que hemos sido redimidos, que hemos aceptado del Señor. Pero por eso la advertencia del apóstol Pedro, sean sobrios, velen, porque vuestro adversario, ahí está, Pedro también lo dice Pablo, ¿sí? Somos débiles y es una lucha que como hijos de Dios compartimos, que tenemos en común, ¿sí? Pero la advertencia también que nos da es que tomemos toda la armadura de Dios. Por eso Pablo estaba siendo custodiado bajo la guardia pretoriana, ¿sí? Él ve un soldado romano las 24 horas del día y hace esa analogía y dice que cada parte de la armadura es como cada uno de nosotros se debe preparar para esa lucha espiritual. Pero por eso dice, deben estar, y habiendo, dice, acabado todo, estar firmes, estar preparados, ¿no? Cuando venga el día malo, ¿sí? Parte de esa armadura que nosotros como cristianos tenemos que ponernos es una preparación para esa lucha espiritual. ¿Se imagina usted un soldado sin armadura? O sea, un soldado que vaya al campo de batalla sería ilógico, no hay probabilidades de vida, ¿no? Muere en el campo de batalla. ¿Sí? Nosotros debemos tomar, dice Pablo, toda la armadura, no alguna parte, sino dice toda la armadura. Y eso, mis hermanos, tiene un significado muy importante y relevante para nosotros como cristianos, de tomar toda la armadura de Dios. Es vital para nosotros. ¿Por qué? Porque es la protección espiritual que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es una protección espiritual que Dios nos da en su gracia. ¿Sí? Nos da, mis hermanos, las virtudes del Evangelio que nosotros tenemos que encarnar en nuestras vestiduras, esa armadura que Él nos da. Y así nosotros podemos resistir en la batalla. ¿Sí? Nos da una armadura. Y algo que me llama la atención, si vamos al texto y analizamos y profundizamos, algo que se repite con frecuencia en estos versículos, fíjense en el verso 11, dice, estar firmes. Verso 13 lo vuelve a repetir, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y después verso 14 dice, está pues firme, ya como 3 veces lo va diciendo Pablo, estar firmes. Y esto tiene un significado, mis hermanos, porque es muy importante cuando en la Biblia se repite, ¿sí? Estar firmes, tiene un significado, es no ceder a tu posición, ¿sí? ¿Cómo te parás? Con la actitud que te parás.
¿sí? ¿Saben que un boxeador cuando se para pelear, no se para así? Un boxeador para pelear se para así y siempre está con la punta del pie atrás porque sabe que el golpe sale de la punta del pie. Le digo porque he practicado boxeo yo, ¿sí? ¿No? Pero un boxeador no se para en línea recta porque enseguidamente lo tumban. Tiene que pararse bien en guardia y estar bien en guardia. Por eso cuando Pablo hace esta analogía, dice estar firme, estar bien parados. ¿Sí? Un boxeador que no se sabe parar enseguida lo tumban porque está parado así en línea. Pero un boxeador que sabe pararse y ponerse en guardia, no. Por eso dice estar firme, no cede la posición, ¿sí? De eso se trata y de permanecer en esa lucha. Es de defender esa posición que Dios nos da, estar firmes, ¿sí? Porque las acechanzas vienen. Ahí lo vieron, ¿no? Contra las acechanzas tenemos, aunque muchas veces no creemos esto, pero tenemos un adversario. Y ahí lo dice, hermanos, vestido de toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Dónde acecha Satanás? ¿Dónde es el campo donde acecha? Acá, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, ¿sí? Esa palabra acechanza es metodía en el griego, que tiene que ver con métodos. Él utiliza métodos, estrategia, ¿sí? Es sigiloso, ¿sí? El término método es decir que Satanás tiene trucos, estrategia, está bien organizado, no es improvisado, se mueve sigilosamente. Más sabiendo que tenemos una batalla, Él está ahí, como dice Pedro. Y ahí nomás donde bajamos la guardia, ahí tira sus darditos. Acá, tenemos una batalla, hermanos, continua en la mente. ¿Sí? Continuamente está bombardeando Satanás nuestros pensamientos. ¿Sí? Por eso la advertencia a mantenerse firme, sobrio, alerta. ¿Sí? Aunque algunos digan que la batalla espiritual no existe, sí existe, hermanos. ¿Sí? Y por eso Él quiere hacer creer que no. Por eso Él es astuto. La Biblia dice que Él se disfraza como ángel de luz. Pero Él anda, leímos lo que Pedro decía, Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el león no ruge hasta que tiene la presa. Si ustedes ven National Geographic, usted ve cómo el león caza su presa. El león va sigilosamente, despacio. No es que ruge antes, si no se va a la presa. El león, cuando tiene su presa, después ruge. Pero si antes no, por eso dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. De una manera sigilosa se va acercando. ¿Sí? Se acerca con estrategia. Según también la debilidad de cada uno de nosotros, el contexto, usa sus estrategias, usa sus métodos. ¿Sí? Para que nosotros seamos conscientes, hermanos, que tenemos una batalla espiritual que no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Nuestras luchas tienen un origen espiritual que muchas veces no percibimos, hermanos, porque se nos levanta el vecino a veces y viene acá a golpearnos. No es el vecino, hermanos. Es una lucha, es Satanás, mis hermanos, queriendo hacer de la suya. ¿Sí? Muchas veces visualizamos o focalizamos esa lucha en las personas, pero no es con las personas, sino que son influenciados por Satanás, por sus estrategias, por sus artimañas, por sus mentiras. La Biblia lo describe que Él es padre de mentira, el acusador de los hermanos. ¿Sí? Es así. Por eso no es contra los seres humanos la batalla, pero es una batalla que
que es espiritual. Y hasta a veces, si nos ponemos a reflexionar un poco, injusta, porque nosotros no lo vemos, pero Él sí nos ve. La guerra en Malvinas, los soldados que fueron a Malvinas se enfrentaron contra el ejército de los ingleses, pero ellos estaban bien preparados. Ellos tenían infrarrojos, los podían ver a los soldados y los mataban. Y tenían toda una preparación. Y los soldados argentinos no contaban con esa armadura, con eso, los que tenían los soldados ingleses y las ventajas que tenían. Pero así nosotros también. Pero nosotros podemos fortalecernos en el Señor. Renovar nuestra mente, dice el apóstol Pablo, dice, renueven su mente. Sean transformados en su manera de pensar, dice el apóstol Pablo. Y bueno, ese ejemplo que le pongo de los soldados de Malvinas, sin experiencia contra los ingleses, toda la preparación que tenían los ingleses, trajes especiales, ¿sí? Cámaras infrarrojos. Él te ve a vos, Satanás nos ve a nosotros, pero nosotros no lo vemos a él. ¿Sí? Y Pablo empieza a describir, mis hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, empieza a describir cómo está organizado Satanás. Empieza a decir, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, hueste de maldad. Quita el velo para que podamos ver cómo se organiza Satanás en el campo de batalla. Ahí viene la jerarquía. Satanás es un ángel caído, era un querubín y engañó a la tercera parte de los ángeles, y el ejército que él tiene organizado son ángeles caídos, son demonios. ¿Sí? Usted sabe que la Biblia enseña que hay ángeles, querubines, serafines, ¿no? Y Satanás tiene un ejército bien organizadito, no es ningún improvisado, hermanos. Y muchas veces estamos ahí que le vamos a pisar la cola al diablo y esto que aquello, pero es muy inteligente y está bien organizado. Ahí lo vemos, principados, potestades, hueste de maldad. Entonces, ¿qué hace Satanás? Porque Satanás no es creador, Satanás solamente imita, replica lo que él estuvo en el cielo, porque él no es creador. ¿Sí? ¿Y qué hace? Por eso él controla, manipula la maldad. Es el flujo de la maldad que hoy vemos en el mundo. Él lo controla, él lo manipula. Así con estas jerarquías como venimos viendo, con principados, con potestades. De esa manera, Satanás se organiza un sistema de maldad que controla para hacer de este mundo un lugar donde operar y dominar. Es el príncipe, ¿no? Dice, de este mundo. Y muchas veces se repite el término contra ahí, porque no tenemos lucha contra. Ese contra no es versus, ¿sí? Ese contra es pros, ¿sí? Que significa, ese contra significa una batalla cuerpo a cuerpo, cara a cara. Los gladiadores. ¿Alguien vio en la película El Gladiador? Bueno, es una de mis películas favoritas. Se presentaban ante el César y se presentaban a luchar sin arbitraje, sin nada. Era una lucha cuerpo a cuerpo. Y se presentaban ante el César y decían, César, los que van a morir te saludan. Era una lucha sin árbitro, sin nada, hasta la muerte. Era una batalla cuerpo a cuerpo. De esa lucha, mis hermanos, es la lucha que nosotros tenemos. Es una batalla cuerpo a cuerpo. Y Satanás, mis hermanos, ahí dice que anda como león. Es una batalla espiritual, hermanos, donde no hay árbitros. ¿Sí? Un ejemplo que le pongo, ¿no? De las películas de los gladiadores, ¿no? Pero estamos en esta lucha donde las operaciones que Satanás planifica, la maldad que hoy vemos, cómo responde a ese flujo de maldad que hoy vemos, porque en él está la mentira, él es homicida, acusador, ¿sí? Y todo lo tiene bien planificado. ¿Por qué?
¿Por qué lo quiere así? Porque te quiere destruir, me quiere destruir. Satanás no juega, hermanos. Satanás te quiere destruir y me quiere destruir. Es así. ¿Y por qué quiere hacerlo? Por eso quiere llevar al hombre a la depravación, a la perversidad, a la decadencia moral, a la rebelión, a la indiferencia con Dios, al ateísmo. Lleva al hombre de una manera sigilosa. De esa manera, mis hermanos. Y saben que el hombre, las personas, somos tendientes al pecado que mora en nosotros. ¿Y él qué hace? Claro, echa leña al fuego. De esa manera, mis hermanos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros no estamos desprovistos. Tenemos una armadura espiritual en la cual que vos y yo las tenemos que usar, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Por eso dice, no debemos estar pasivos. Dice Efesios 6:13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Toda la armadura de Dios. Y debo estar preparado, debo estar listo para que antes que venga ese día malo. El éxito de un luchador o de un boxeador no es ahí arriba del ring, sino en la preparación que tiene anteriormente, en cómo se prepara con sus comidas, ¿no? En sus ejercicios, en su disciplina de ejercicio. El éxito es antes de subir al ring, de prepararse. Y por eso el apóstol Pablo dice, prepárense con toda. Por eso traigo este ejemplo, para que podamos captar. Prepárense con toda la armadura de Dios. ¿Sí? Porque el que no se prepara, mis hermanos, abre una puerta. El que no se prepara, de antemano, dice el apóstol Pablo, tomen el cinturón de la verdad. Una pieza, la última pieza que se ponía el soldado romano, el cinto de la verdad. Para un cristiano representa, ¿sí?, la verdad, el cinturón de la verdad, la seguridad, ¿sí? Ceñid vuestros lomos, dice, ceñid con el cinturón de la verdad, ¿sí? Y hay una lucha que está desvirtuada de lo que es la guerra espiritual hoy en día. Hoy la guerra espiritual, te ato, te desato, ¿no? Está desvirtuada de lo que es los conceptos que la Biblia nos está diciendo acá el apóstol Pablo. Ahí está desvirtuada de los conceptos que el Señor nos enseña a cómo hacer la guerra o la batalla espiritual, ¿no? Arrebatarle al diablo lo que te quitó. Y ahora vamos a ver, ¿no? Cuando Pablo nos dice que Él exhibió en la cruz a principados y a potestades. Cuando Él dice que Él los exhibió, dice que le quitó toda la autoridad, mis hermanos. Así que eso que es quitarle a Satanás lo que Él te quitó, si ya en la cruz Cristo, dice, exhibiendo a principados y potestades, los exhibió en una cruz. Es decir, mis hermanos, que no se hace una buena batalla espiritual por conceptos que son erróneos y alejados y ajenos de las Escrituras. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña cómo hacer la batalla. ¿Sí? Pablo aclara que la lucha, ahí lo dice, hermanos, es por la verdad. Por eso dice, deben tomar el cinturón de la verdad. ¿Sí? De eso se trata. Por eso Cristo nos dio la victoria en esa cruz del Calvario. Pero ¿saben lo que pasa con Satanás? Él nos puede engañar. Eso es lo que sucede. Por eso la lucha, dice Pablo, pónganse en el cinturón de la verdad. ¿Sí? Por eso es importante esta pieza de la armadura, de ponernos el cinturón de la verdad. Porque Satanás es engañador. ¿Qué le dijo a Eva, no? Con que Dios ha dicho que no comas, engaña. ¿Sí? De eso se trata la lucha.
Por eso dice el cinturón de la verdad. ¿Sí? Y muchas personas cuando fallan, le echan la culpa a Satanás. Satanás puede influir, pero la decisión la tomás vos. Satanás sí puede influir, manipular, engañar, pero la decisión, si vas a pecar o no, es tuya. Porque Dios nos dio esa libre decisión de escoger. Pero sí Satanás puede influir, así como influyó en Eva, engañar. Pero el mismo Señor tuvo esa lucha. Si eres el Hijo de Dios, ¿no? Haz que esas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate, ¿no? Que mandará a sus ángeles. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Y escrito está. Y así, mis hermanos, se fue. Vete, Satanás, le dijo. ¿Cómo hizo esa lucha? Con la verdad de la palabra de Dios, hermano. Cuando atesoramos la verdad de la palabra de Dios dice esto, ¿no? Cuando viene un pensamiento, ¿no? Que no va acorde a la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice esto. Y ahí está, mis hermanos. Estamos haciendo esa batalla espiritual, porque viene esa batalla en nuestra mente. Pero cuando nosotros renovamos nuestra mente, ahí viene, mis hermanos, el Espíritu Santo a traernos la palabra y a recordarnos que no es así. Escrito está, dice. La táctica siempre va a ser la misma de Satanás. Siempre va a ser la misma. ¿Sí? Es engañar. Y muchas veces nos engaña de tal manera que pensamos que estamos haciendo nuestra propia voluntad cuando Él está manipulando nuestra voluntad y estamos haciendo, en vez de nuestra propia voluntad, estamos haciendo la voluntad de Él. Porque clarito lo dice en las cartas de Juan, ¿no? Y también Jesús se lo dijo a los fariseos. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. ¿Sí? Porque los fariseos se jactaban que eran del linaje de Abraham. Pero le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Sí? Ahí vemos, mis hermanos, muchas veces manipula la cultura. Hoy vemos, mis hermanos, en estos días, cómo piensa el sistema de este mundo. Aborto legal y gratuito, con mi cuerpo yo hago lo que quiero. Eso es cómo manipula el sistema. Soy dueño de hacer de mi vida lo que yo quiero. ¿Sí? Basado específicamente en la falta de verdad. ¿Sí? Porque Dios nos ha dado esa armadura. Y al tener esa armadura, esa pieza, tenemos la autoridad. Porque tenemos la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sí? Para poder vencer esas artimañas que Satanás usa, esos métodos, esas estrategias que él tiene. Tenemos la palabra de Dios, mis hermanos, principal para deshacer esos ataques que él sigilosamente usa. ¿Sí? Y es lo mejor que sabe hacer. Y es lo mejor que sabe hacer. Porque, mis hermanos, nosotros como cristianos profesamos que Jesucristo es la verdad. Y no damos lugar a la mentira. Por eso decimos en nuestros cultos, exaltamos que la palabra de Dios es la palabra de verdad. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad. No, o sea, no negociamos con la mentira. Por eso cuando nos reunimos en nuestras reuniones, hacemos eso. El Espíritu de Dios es el Espíritu que nos guía a toda verdad. ¿Sí? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y somos llamados, mis hermanos, como cristianos, a caminar y a vivir en la verdad. El apóstol Pablo dice, no podemos hacer nada nosotros en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Somos llamados a vivir y a caminar en la verdad, en la predicación del Evangelio, que la predicación del Evangelio es la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. En la predicación del Evangelio, la verdad no le da lugar a la mentira, pero la mentira le da un poco de lugar a la verdad. Y así es como opera Satanás. Así es de sigiloso
Satanás, porque mezcla un poco de verdad con mentira. Esa es la estrategia que él usa, ¿sí? Porque hace más creíble esto, Satanás, que esto sea así, ¿sí? Él es máster en esto, es padre de mentira, es astuto, se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Es un ser espiritual inteligente y no causa miedo como a veces vemos con el tridente ahí, los cuernos, no causa miedo. ¿Vieron esa película El diablo se viste a la moda? No causa miedo, al contrario, siempre es atractivo, ¿sí? Y llama la atención, es manipulador, obstinado y seduce de una manera muy sutil, hermano, de una manera sutilmente seduce, ¿sí? Y su única idea de seducir es para destruirnos. Por eso la advertencia del apóstol Pablo dice, ustedes estén firmes, permanezcan ceñidos con el cinturón de la verdad. Estamos frente a un enemigo que opera con medias verdades, con engaño. Y nosotros, mis hermanos, como cristianos, hemos decidido no estar en la mentira, no negociar nuestras convicciones en lo que creemos, porque como cristianos no negociamos la verdad. Nuestras convicciones no son negociables. Por eso Colosenses 2:8, en la Biblia del lenguaje sencillo, Colosenses 2:8, Biblia del lenguaje sencillo, dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos. ¿Cómo? Con ideas, razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus porque tiene poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Y ahí en esa versión que tienen ustedes dice, ustedes están completos en Cristo. ¿Vieron? Pero en Timoteo también. Primera carta de Timoteo 4:1. La primera carta de Timoteo dice, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus ¿qué? Mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Y eso pasa hoy, mis hermanos. Desde el mismo púlpito hoy se enseñan cosas, como dice ahí Timoteo, enseñanzas falsas. Y la manera que este sistema opera y normaliza cada conducta que va en contra de la voluntad de Dios, cada conducta desviada, inapropiada, en armar un sistema filosófico de ideologías, porque hoy nuestra batalla, mis hermanos, es en la mente y tenemos ideología, la ideología de género, ¿no? Son ideológicas. Desde los colegios quieren enseñarnos, ¿no? Educación sexual conforme a sus ideologías, en contra de la voluntad de Dios. Ahí vemos, mis hermanos, la manera que el sistema opera para normalizar el aborto, normalizar cada conducta inapropiada que se rebela contra Dios. El flujo del sistema, mis hermanos. Usted puede observar esas conductas inapropiadas de un sistema filosófico, ideológico, que justifican y naturalizan lo que está mal. Lo naturalizan a lo que está mal.
Vivimos en un tiempo, en estos tiempos que vivimos, donde cada uno tiene su propia verdad. Lo que es el relativismo. Yo tengo tu verdad y yo tengo mi verdad. Y depende de cómo vos lo veas y de cómo yo lo vea. El relativismo que hoy vivimos, el humanismo, mis hermanos, filosófico, ¿sí? Donde el relativismo dice donde no hay una verdad absoluta, pero sí nosotros como hijos de Dios sabemos que Jesucristo es la verdad. Amén. Jesucristo es la verdad. Y nosotros debemos ser ceñidos con el cinturón de la verdad. Mis hermanos, como cristianos, muchas veces caemos también en nuestros propios diálogos, en nuestras propias charlas que tenemos. Muchas veces también nosotros caemos en la mentira, donde prestamos el oído al chisme, donde hay un diálogo que ya se pasó y donde hay mentiras cuando hablamos de más. Porque lo que más fácil sale es la mentira. Y muchas veces las personas para cubrirse, ¿qué es lo primero que hacen? Mienten. Para cubrirse. Yo aconsejaba a una persona y le decía, mira, no mientas. Aún así te cueste, tenés que decir la verdad. Aún así te sea difícil, te reten, tenés que decir la verdad. Hace unos días me citaron para declarar. Y vieron que le dice, ¿no? Diga, ¿no? Usted jura decir toda la verdad. Y yo le dije a mi compañero de trabajo, decirle a tu abogado que yo no voy a mentir, que yo voy a decir la verdad nada más. Pero aclaráselo. Yo voy a ir a declarar. Y ahí el juez me dice, ¿jura decir solamente nada más que la verdad? Sí. Porque tenemos principios, mis hermanos. Principios que dicen, cíñanse con el cinturón de la verdad. Aun cuando muchas veces nos cuesta y está esa lucha, decir la verdad te va a hacer libre, hermanos. Porque la mentira te lleva a otra mentira, a tener que tapar, a tener que esconder. Decir la verdad. Muchas veces estás prisionero, atado por no decir la verdad. Pero decir la verdad nos libera, mis hermanos. Porque una mentira lleva a otra mentira y es como una cadena que te vas poniendo, te vas encadenando solito. La manera de vivir así en la mentira te condiciona porque siempre estás mintiendo para no ser descubierto. Y como hay un dicho, ¿no? Que dice que ¿qué? Las mentiras ¿qué? Tienen patas cortas. Me río porque a un compañero que era bajito lo habían apodado mentiras. Y después ya la... Es un círculo vicioso. Ahí estás, en ese círculo. Y saben que cuando nosotros mentimos, así sea esa mentirita, como dice, piadosa, ¿no? Cuando nosotros mentimos, estamos abriendo puertas. ¿Saben por qué? Porque ¿quién es el padre de mentira? Entonces nosotros, en vez de confiar en Dios, estamos confiando en Satanás. Es decir, yo puedo con esta mentira tapar esto. Y entonces estás creyendo en el padre de mentira y no estás confiando en Dios. Porque si conoceréis la verdad, y si la verdad te va a hacer libre. ¿Sí? Abrimos puertas al padre de mentira. Por eso es lo que le decía en Juan 8:44. Juan 8:44 dice, vosotros sois vuestro padre el diablo, acá está, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Claro que no. Porque no hay verdad en él, dice, y cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es que es mentiroso y qué,
padre de mentira. Entonces cada vez que mentimos, estamos hablando el idioma de Satanás, el lenguaje del infierno. ¿Sí? Y debemos abrazar, mis hermanos, la verdad, nuestras convicciones, lo que creemos. Y en nuestra charla no abrir esas puertas, mis hermanos, a la mentira. Porque nuestra manera de vivir debe reflejar a Jesucristo. Nuestra conducta tiene que reflejar a Cristo. ¿Sí? Juan 8:31, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. Juan 8:31, miren, ahí nomás. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Dice la versión del lenguaje sencillo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahí está, mis hermanos, cuando tomamos un compromiso con Cristo, con su palabra, donde no solamente en esta tarde yo vengo, participo de una reunión, escucho un mensaje y me voy, sino donde realmente la verdad de la palabra de Dios me confrontó, que tengo que cambiar, que tengo que abandonar, que he abierto puertas a cosas, donde la palabra de Dios me confrontó y donde yo acepto. Y realmente no solamente queda, como dice Santiago, no soy solamente un oidor olvidadizo, sino que soy un oidor y un hacedor de la palabra, porque escucho lo que Dios me está diciendo, pero a la misma vez soy sensible y obedezco. Digo: Señor, perdóname, quiero cambiar, acá estoy, Señor. Y vamos cambiando hábitos, conductas que muchas veces nos autodestruyen, hermanos. Porque como les decía, Satanás nos quiere, me incluyo también, destruir. ¿Sí? Y Dios espera una respuesta en cada mensaje que cada domingo damos, en cada enseñanza. Dios es el que espera una respuesta de que cambiemos, de que abandones el pecado, que confieses esos pecados que están ocultos. Muchas veces no hay una entrega, hermano. Y Dios te lo está pidiendo: deja eso, no hay una entrega absoluta al rendirte a Cristo. Y por ahí estás con pornografía, ahí estás escondiendo cosas que están pasando en tu casa y no querés confesar, y estás escondiendo, estás ocultando y no largás eso. Y no hay una entrega porque lo estás reteniendo. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos. De eso se trata, mis hermanos. No solamente de venir a una reunión más. Hoy hablaba en Banfield, ¿no? Decía: no es solamente una reunión más, sino realmente que seamos transformados en nuestra manera de vivir. No que quede solamente acá en un culto, lloro, levanto las manos y ya está. Y no hay cambios en mi matrimonio, no hay cambios en mi vida, no hay cambios en mi familia, porque nos hemos acostumbrado a ser religiosos. Pero cuando la vida de Cristo, Él nos ha dado de su naturaleza, hermanos. Tenemos la simiente de Dios, hemos nacido de nuevo. Y cuando Él nos imparte su naturaleza, nosotros podemos vivir en la verdad, andar en la verdad, como dice Juan, amar a los hermanos. Pero ¿cuándo? Cuando Cristo imparte de su naturaleza a nosotros. Si no, es imposible. Porque yo decía que esta batalla no es en nuestra propia fuerza, sino es con la gracia de Dios, con el poder de Dios, hermanos. Y poner en práctica lo que escuchamos en cada reunión, ¿sí? Aplicar el consejo de Dios a nuestra vida, reflexionar un momento: ¿en dónde he caído, Señor? Levántame. Porque si caíste, es porque atrás hubo un engaño. ¿Sí? Levántame, Señor. Personas que engañan. ¿Vieron que hay médicos que son falsos, que falsifican su título? Pero a la larga o a la corta hacen una mala praxis y van presos. Se descubre la verdad.
¿sí? Y en vez de salvar una vida, llegan a ser una mala praxis. Y muchas veces, mis hermanos, también nosotros nos autoengañamos así. No nos ponemos ese cinturón de la verdad. Venimos con la Biblia bajo el brazo cada domingo, levantamos las manos y nos vamos y pasamos esa puerta y nos olvidamos. Así vivimos, mis hermanos. Y hoy la palabra de Dios nos invita a ponernos ese cinturón, esa parte de la armadura, el cinturón de la verdad. Porque si no, mi pregunta es, ¿cómo vamos a pelear esa batalla espiritual? ¿Cómo la vamos a pelear? ¿Saben? Muchas veces caemos, no tanto por las flechas que nos tiran, sino porque nosotros mismos abrimos puertas, ¿sí? Y dejamos entrar cosas a nuestras vidas que nos están destruyendo. ¿Recuerdan el caballo troyano? Troya, cómo entraron los griegos, ¿no? Y muchas veces así en nuestras vidas pasan, que hay cosas que permitimos, que nos damos ciertos permisos, que están ahí, que abrimos puertas y están ahí y nos están autodestruyendo. Llámese el pecado que quiera, pornografía, gula, lo que sea, pero te están autodestruyendo. Son esos, ¿vieron cuando aceptamos ahí el clic y esos virus troyanos que después te destruyan toda la PC? Bueno, así, de esa manera, sucede, mis hermanos. Algo que parece inofensivo, pero termina por destruirte. Y yo sé, mis hermanos, que con la convicción que hoy tengo, bajo la guía del Espíritu Santo, que hoy hay personas que han abierto puertas a Satanás, lo han dejado entrar. Y como les decía, pornografía, cuáles sean esas cosas que has dejado entrar en tu mente, que te están dominando, que te están atando, hábitos, adicciones, todas esas ofertas de Satanás que vinieron así como ese caballo troyano para destruirte. El Señor mismo llama al arrepentimiento para que seamos sensibles y para que abracemos la verdad de la palabra de Dios en esta noche. Yo quiero en esta noche invitarte a que te pongas en pie un instante y que puedas reflexionar ante la palabra de Dios. Ya vimos la primera parte de la armadura, el cinto de la verdad. Que puedas reflexionar en esta noche si has abierto una puerta. Que seas sensible a la voz del Espíritu Santo y medita en tu corazón, reflexionas, un autoexamen. ¿A qué le has abierto puertas? Puedes decirle, Señor, examíname, así como dijo David, examíname mi corazón. Acá estoy, Señor. Examina mi vida. Si hay cosas que he abierto puertas, que he dejado entrar, Señor. Acá estoy, Señor, para que tú examines mi corazón. El Salmo 139, versos 23 y 24 dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos y dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva, Señor.